Bien, el problema dice, la figura muestra una partícula que es lanzada en A con una velocidad inicial, ahí nos dan la velocidad, calcule el tiempo en segundos en el que la partícula impacta en B. Considere la gravedad igual a menos 10 J metros por segundo. Bien, en este caso, el V sub 0, el que nos han dado, la velocidad inicial, la he descompuesto. Y aquí tenemos el V sub X y también tenemos el V sub 0Y. Ahí le tenemos. Bien, ahora lo siguiente que hay que tener en cuenta es que la distancia desde Y sub F hasta B es la misma que desde B hasta X sub F. Esas dos distancias son iguales. ¿Y esto a qué se debe? Se debe al ángulo de 45 grados. Como ustedes ya sabrán, en un triángulo de 45 grados los catetos tienen la misma longitud. Bien, entonces del problema se deduce que Y sub F, la posición en el eje Y final, llega a ser igual a la posición final en el eje X. Claro, solamente en valor. Bien, entonces ahora hay que tener en cuenta que esta partícula está desarrollando un movimiento parabólico. Y lo siguiente es que en el eje X, en el eje horizontal, la partícula realiza un MRU. Y en el eje Y, la partícula realiza un MRV. Analicemos primero el eje X. Bien, ahora vamos a poner los datos que encontramos en el eje X. Sabemos que se realiza un MRU. Entonces, lo primero es la posición inicial en el eje X, que llegaría a ser igual a 0 y metros. Ah, claro. Antes de continuar, estoy considerando que el punto A llega a ser el punto de origen. Pues. Voy a poner el punto A. Ahí. Bien. Entonces, continuamos y tenemos que la posición final aquí no la conocemos. Eso es lo que vamos a hallar. Y luego tendríamos que la velocidad en el eje X llega a ser igual a 5 y metros por segundo. Bien, el tiempo no lo sabemos, el tiempo no lo conocemos. El tiempo va a ser otra variable. Bien, entonces, continuando, para poder resolver este en el eje y hallar el tiempo o al menos alguna relación, vamos a utilizar la siguiente fórmula, en donde se tiene en cuenta que la posición final llega a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Esta llegaría a ser la fórmula vectorial para el MRU. Bien, entonces, ahora sí, reemplazamos datos. La posición final no la conocemos, la dejamos como X sub F. Luego tenemos que la posición inicial sí la conocemos, la ponemos como 0i más, aquí sería v sub x. La velocidad en x, en el eje x llega a ser 5i metros por segundo. Y luego tenemos que el tiempo, por el tiempo tampoco no lo conocemos. Bien, entonces nos estaría quedando que la posición final llega a ser igual a 5t y metros. Pero en este caso yo lo voy a tomar de manera escalar y nos va a estar quedando que x sub f, ya no le estoy poniendo la flechita encima, va a ser igual a 5t. Bien, eso es lo que nos está quedando en valor, en módulo. Una vez analizado ya el eje X, vamos a analizar en el eje Y. Ahora tenemos que en el eje Y se cumple de que hay un movimiento MRV. Bien, ahora sí, ponemos los datos pues, que nos han dado. Primero tenemos que la gravedad llega a ser igual a menos 10 J metros por segundo. Lo siguiente que vamos a tener es la velocidad inicial en el eje Y, que llega a ser igual, en este caso sería 5 raíz de 3 J metros por segundo,
Luego vamos a poner la posición inicial en Y. La posición inicial en Y llega a ser igual a 0j metros. Luego tenemos la posición final en Y, que no la conocemos. Aquí no la conocemos. Una incógnita vamos a poner. Y luego tenemos que el tiempo, no conocemos el tiempo en este caso, tampoco. Pero vamos a hallar un tipo de relación ahí. Bien, la siguiente fórmula que vamos a utilizar acá para poder hallar una relación es esta. La posición final llega a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial, en este caso en el eje Y, multiplicado por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Bien, vamos a utilizar esa fórmula de ahí para poder hallar algún tipo de relación que exista entre las variables. Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos nada más. Tenemos que la posición final no la conocemos. Voy a ponerle y sub f. No la conocemos. La posición inicial sí sabemos que es 0j. Más la velocidad inicial en el eje Y sabemos que es 5 raíz de 3 j multiplicado por el tiempo. Luego también tenemos que la gravedad es menos 10j y multiplicado por el tiempo al cuadrado sobre 2. Bien, entonces en este caso, como todo se está realizando en el mismo eje, lo que voy a hacer aquí es tomarlo de manera escalar y simplemente voy a eliminar, por así decirlo, sería en este caso el eje J, y nos estaría quedando esto, pues, que y sub f llega a ser igual a 0 más 5 raíz de 3 multiplicado por el tiempo menos, sería acá 10 al cuadrado sobre 2. Ahora, nosotros al principio habíamos hallado una relación entre y sub f y x sub f, que ambos tienen el mismo valor. Ahora, nosotros aquí, teniendo en cuenta de que x sub f llega a valer 5t, entonces lo voy a reemplazar en la ecuación. Aquí lo voy a reemplazar y voy a tener lo siguiente, pues, que sería aquí 5t llega a ser igual a 5 raíz de 3t menos, aquí ya para ahorrarme un paso simplifico, mitad y mitad, tendría aquí 5, aquí 1. Entonces aquí tendría 5t elevado al cuadrado. El siguiente factor que puedo simplificar llega a ser acá, t con t, y acá este 2 se va, se convierte en 1. Bien, entonces lo que nos estaría quedando aquí llegaría a ser, también de pasada le saco quinta aquí, quinta aquí y quinta aquí. Lo que nos estaría quedando es esto. 1 es igual a la raíz de 3 menos t. Entonces, finalmente, t llega a ser igual. Ese 1 que está sumando pasa restando, el t que estaba restando pasa sumando. Y sabemos que el valor aproximado de la raíz cuadrada de 3 es 1.73. Le restamos 1 y nos estaría quedando que el valor aproximado de t llega a ser 0,73 segundos. Bien, este de acá llegaría a ser el resultado, el tiempo, lo que nos pide el problema. Y tu clave llegaría a ser en este caso la A. Bien, no olvides suscribirte para que me ayudes a crecer en el canal.